Hola, estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam, el artículo La sabiduría de la Kabbalah y la filosofía. Pueden encontrar el material de estudio en Esviva Tová o en el sistema Arbut. La sabiduría de la Kabbalah y la filosofía. Subtítulo: ¿Qué es la espiritualidad? La filosofía ha invertido grandes esfuerzos para demostrar cómo la corporalidad es la descendencia de la espiritualidad y en cómo el alma engendra al cuerpo. A pesar de eso, sus palabras no resultan de ninguna manera aceptables para el corazón. Y su principal error es su percepción de la espiritualidad, que determinaron que la espiritualidad engendró e hizo surgir a la corporalidad, lo cual es ciertamente una mentira. Porque todo padre debe tener alguna similitud con su descendiente. Esta relación es la vía y el camino a través del cual se extiende su descendencia. Además, cada operador debe tener alguna relación con su operación para entrar en contacto con ella. Dado que se dice que la espiritualidad niega cualquier incidente material, entonces tal camino no existe. Por lo tanto, ¿qué relación puede tener lo espiritual con lo material para ponerse en contacto con lo material y ponerlo en movimiento de alguna manera? De cualquier modo, comprender el significado de la palabra espiritualidad no tiene nada que ver con la filosofía. ¿Cómo pueden discutir algo que nunca han visto o sentido? ¿Y en qué se basan sus fundamentos? Si existe alguna definición que pueda distinguir y dividir entre lo espiritual y lo material, solo les pertenece a aquellos que han alcanzado alguna vez algo espiritual y lo han sentido. Estas personas son los cabalistas genuinos. Por lo tanto, lo que necesitamos es la sabiduría de la Kabbalah. ¿Preguntas? Ok, no hay aquí. El texto está claro. Ok, continúa. La filosofía en relación con su esencia. En relación a su esencia, de la cual la filosofía tanto ama ocuparse y demostrar cuáles son todas las leyes que no se aplican a él. La Kabbalah no se ocupa en absoluto de esto. Porque ¿cómo puede definirse lo que no se puede alcanzar y percibir? Porque una definición negativa es tan valiosa como una positiva. Por ejemplo, si vieras un objeto a lo lejos y reconocieras todas sus partes negativas, es decir, todo lo que no es, esto también se considera como ver y cierta medida de reconocimiento. Porque si un objeto está realmente fuera del alcance de nuestra vista, ni siquiera podremos reconocer sus características negativas. Por ejemplo, si vemos a lo lejos una imagen oscura, pero aún podemos determinar que no es ni una persona ni un pájaro, esto también se considera visión. Porque si hubiera estado aún más lejos, no podríamos determinar que no se trata de una persona. De esto surge toda su nulidad y todas sus confusiones, porque a la filosofía le gusta enorgullecerse de que ellos entienden todos los negativos acerca de su esencia. Sin embargo, los sabios de la Kabbalah se tapan sus bocas con la mano con respecto a este asunto y no le asignan ni siquiera un simple nombre.
porque todo aquello que no alcanzamos no lo podemos definir con un nombre o con una palabra. Esto se debe a que la palabra indica el comienzo de un cierto grado de alcance. No obstante, los cabalistas hablan y disciernen mucho acerca de su iluminación en la realidad. Es decir, que todas esas iluminaciones con las que fueron recompensados con auténtico alcance, lo cual no es menor a un alcance tangible. Preguntas. Bueno, de todas maneras, nosotros tenemos aquí dos filósofos, entonces, por favor. La pregunta es, antes de los filósofos, había enseñanzas en el mundo, había conocimiento. Decían que la ciencia no estaba muy organizada, pero ¿de dónde es que proviene esta necesidad de una teoría, de algo que estudia a algo que no es alcanzable? El hombre desea saberlo todo. Y si es que se lo puede imaginar, aunque sea algo que no puede percibirse con sus sentidos, entonces quiere imaginárselo con sus fantasías. Así de simple. No hay fundamento para esto, excepto lo que tenemos en nuestras mentes. Pero esta urgencia, esta necesidad de imaginarnos algo, aunque sea en nuestras mentes, existe, aunque no haya premisas. Pero los filósofos sí organizaron la ciencia. La ciencia se organizó y se fundamentó. Sí, esto es correcto, pero después no pudieron continuar porque todo está basado en imaginación. Pregunta, pero esto es algo que los cabalistas dicen como que es una maldición, la filosofía, que hay que maldecir a la filosofía. Sí, porque desvía a las personas del camino correcto, tanto de la ciencia como de la vida misma, de la vida, del estudio regular, normal, sano de la vida, y lleva a la humanidad a todo tipo de teorías que lo meten todo tipo de problemas y guerras y tales problemas que nos cuestan muy caro. Pero el día de hoy nadie la aprecia, pero sus resultados aún así traen mucho daño a la humanidad que dura hasta el día de hoy. Sí, esto es correcto. Entonces, ¿qué ofrece la sabiduría de la Kabbalah para poder corregir todo esto? Rab, el hecho de que aún no podemos deshacernos de la filosofía y que aún la tenemos, lo hacemos así, o sigue así. Cuando yo estaba haciendo mi disertación en mi doctorado de filosofía, yo estaba en el Instituto de Ciencias y había cerca de 100 estudiantes y muchos de estos eran filósofos. Y eso es, aún se mantiene, sigue. Dice el amigo, ¿en qué es que la revelación de la sabiduría de la Kabbalah en el mundo, en la medida en que se revela como una sabiduría de la verdad, es que limpiará este daño que la filosofía ha hecho? Yo creo que va a tomar mucho tiempo aún, porque la humanidad aún no entiende dónde se encuentra. Pero poco a poco, gradualmente, cada día nosotros, sin embargo, seguimos alejándonos de la filosofía.
La vida misma, de hecho, está borrando la filosofía de entre nosotros. Estamos comenzando a burlarnos de ella, a mirarla de reojo y alejarnos de ella. Eso está claro, ¿verdad, Dodi? ¿Por qué es que no hay leyes negativas en la sabiduría de la Kabbalah? Porque puedes hacer lo que sea. Sin embargo, si es una ciencia, tienes que traer una prueba. Pero nada se niega en el trabajo. No negamos nada si una persona puede alcanzarlo. Y lo que la persona no puede alcanzar, pues de ello no hablamos. Nos dice que nosotros no investigamos su esencia porque esto está desconectado de nuestro alcance. ¿Cierto? Pero hay muchas cosas que no alcanzamos en la sabiduría. Mientras tanto, pero han habido cabalistas que alcanzaron esto. Y por eso es que nosotros decimos que no podemos alcanzar, y porque decimos que sí podemos alcanzar de acuerdo a nuestro grado. Y si nosotros investigáramos su esencia, ¿cómo puedes investigar su esencia si no has alcanzado esto? pero yo no alcanzo otras leyes en la naturaleza, pero yo las investigo porque así jalo la luz. ¿Cómo? ¿Cómo traes luz? Esto está interesante. ¿Cómo puedes atraer algo de lo que no has alcanzado? Como nos escribe en la carta 155 de la introducción del test, que incluso si yo no lo alcanzo, pero de lidiar en ello y estudiarlo, etcétera. Es decir, tenemos una ley en la que podemos nosotros involucrarnos en algo, ocuparnos de algo y recibir una cierta iluminación. A pesar de que no lo entendemos. Sí, vamos a entenderlo con otro tipo de iluminación. Entonces, si investigáramos su esencia, ¿no podemos extraer una iluminación de esto? No, no tienes nada de qué agarrarte. Entonces hay cosas que no alcanzamos, pero sí podemos investigar, y hay cosas que no alcanzamos y no investigamos, como su esencia. Sí. Sí, Niv. ¿Podríamos realizar el escrutinio de la desconexión entre la espiritualidad? Tú puedes comprender la corporalidad con tus sentidos con los que naciste. ¿Y la espiritualidad? Esto no lo llevas desde el nacimiento y por lo tanto tienes que realizar ciertas acciones especiales aquí si es que deseas alcanzar esto, si es que tienes esta urgencia interna de alcanzar la espiritualidad. Así que si no hay contacto entre la espiritualidad y la corporalidad, ¿cómo podemos alcanzar la espiritualidad? Y porque tiene que haber conexión. ¿Cómo es una persona en la corporalidad puede ascender a la espiritualidad? Porque no está solamente en corporalidad. Él no sabe cómo ha nacido ni cómo se desarrolla. Mira, en resumen, la pregunta es... La persona en la corporalidad que alcanza la espiritualidad. Alcanza espiritualidad al desarrollar el punto en el corazón que existe dentro de él, como nosotros le llamamos, y de esta forma él es atraído al alcance del mundo espiritual, de las leyes espirituales. ¿Qué es esto? ¿Es el inicio de una conexión, este punto en el corazón? Sí. ¿Cómo es que se despierta en una persona? ¿Cómo le llega a una persona a tal punto en el corazón? Esto no lo sabemos. Hay aquellos que el Creador les da este punto en el corazón y hay aquellos que por ahora no.
Hay otros que un poco más y otros que menos. ¿Qué significa que no conocemos? ¿Hay alguien que sí conoce? Hay personas que sienten que tienen una tendencia de entender al Creador, de sentirlo, una tendencia hacia la espiritualidad, en resumen. Y por lo tanto, esto es lo que ellos desean desarrollar. Pero si no hay ninguna conexión entre la corporalidad y la espiritualidad, ¿cómo comienza este inicio de relación entre ellos? ¿Qué tiene esto que ver con la corporalidad? La persona se encuentra en una realidad corporal con sus sentidos, con sus deseos, y no hay ninguna conexión con la espiritualidad. Bueno, eso es lo que tú estás diciendo, pero decir que no hay conexión es como decir que hay conexión. Aquí escribe, si podemos realizar el escrutinio de esto, que su error fue en la percepción de la espiritualidad, que determinaron que la espiritualidad engendró e hizo surgir la corporalidad. Y esto es falso. ¿Qué significa? Que la corporalidad, que la espiritualidad no nació de la corporalidad. Entonces, ¿cómo nace la corporalidad? Dice, no lo sé. ¿Qué significa que la espiritualidad no es, la corporalidad no es padre de la espiritualidad? ¿Qué es la corporalidad? ¿Qué es la espiritualidad y por qué no le da nacimiento? No lo sé. No lo sé. Vamos a estudiar y vamos a decidir y tal vez vamos a entender lo que nos está diciendo aquí. Puedes preguntar. Si hay una ley de raíz y rama en la realidad, Depende de dónde pertenezca esto. ¿qué significa eso? Significa que yo no sé de qué línea quieres hacer entre raíz y rama. Yo leí con Valhasulam que en la realidad hay raíces y ramas y que cada raíz se viste en una rama y cada rama así hasta nuestro mundo. Ok. Así que si llega hasta nuestro mundo o hay algún punto de desconexión en este proceso de raíz, rama, hasta que la realidad en la cual nosotros ya no sentimos nada. Sí. Si hay una desconexión o si hay conexión. Sí, es conexión. ¿Cómo puede ser? Porque en nuestros 5, nosotros no sentimos la espiritualidad. Entonces hay una desconexión desde abajo, de nosotros a la espiritualidad, de que dejamos de sentir la raíz. Sí. Pero por parte de la espiritualidad hay una desconexión. ¿Cómo podríamos hablar de la perspectiva de la espiritualidad? Alguien que está en la espiritualidad alcanza su corporalidad y la espiritualidad. ¿Siente una conexión o desconexión con respecto a lo corporal? Probablemente perciba que hay una conexión. Entonces hay una conexión solo para la persona que está en el alcance espiritual. Sí. Entonces a esto se le llama desconexión. No lo sé, me estás hablando de cosas que están por encima de nuestra percepción de lo que nosotros sentimos y por eso es que no te puedo responder de manera directa. Gracias. Okay. ¿Cómo podemos explicar el asunto de que la sabiduría de la Kabbalah solo explica una parte de toda la realidad y no anda investigando su esencia? De todo lo demás que la sabiduría de la Kabbalah explica, no explica a sí mismo, sino al Creador, porque sí mismo es el Creador en sí. Y esto nadie lo puede decir, nadie lo puede explicar, nadie lo puede... Esto es imposible. ¿Y este intento de explicar más allá de su esencia es debido a fallar tal explicación? Claro, es una estupidez. ¿Cómo puedes hablar del Creador, lo que Él piensa, lo que Él planea,
lo que hay en sí mismo, incluso más de eso. ¿Cómo puedes hablar qué es él? Entonces, este asunto de la filosofía es de hecho, Mira, la filosofía es incluso más que esto. La filosofía quiere incluir todo lo que el creador es y en lo que se encuentra y quiere hablar de ese punto. y es por esto que todas las filosofías fallan, porque tratan solo en un punto que no deben de tratar. Porque ven la realidad de esta manera. Y con esto, ellos de hecho se borran a sí mismos. Moscow One. Moscú 1. Да, дорогой Рав Хаверим. Мы вот, Рав, от рождения, получается, плодим противоположности. Вот наука Каббала, получается, нас учит тому, как вот эти вот противоположности все-таки не отбрасывать, а подсветить. Vivimos en contradicciones desde que nacimos y la sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo trabajar con estas contradicciones para traerle luz a ellas. Sin ellas la persona no puede implementarse a sí misma. Sì, Rav, buongiorno. Ita 4. Io vedo che Sì. negli adolescenti l'insegnamento della filosofia può servire a mettere in dubbio, distruggere la loro percezione della realtà così che desiderino cercare la vera verità. Può essere utile in questo senso la filosofia per mettere in dubbio quello che loro percepiscono. Estudiar la filosofía puede arruinar a las personas jóvenes todo tipo de percepciones de la realidad. Puede, de hecho, acercarlos a la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, ¿es mejor enseñarles filosofía? No, la filosofía no es un puente entre las personas y la Kabbalah. Confunde a las personas mucho. Por eso es que nosotros vemos cómo naturalmente ahora, hoy en día, ha perdido completamente su valor y se ha alejado de la ciencia. Porque antes estaba incluida en ciencia, ahora ya no. Antes era la primera, ahora es la última. Y no necesitas estudiar filosofía para estudiar física o química o estas otras ciencias, aunque de todas maneras, aunque todavía nosotros llamamos los doctorados como doctorado en filosofía, pero de hecho no hay una verdadera conexión con filosofía misma, es decir, con la percepción de la realidad, de la forma en la que la filosofía decide o quiere revelarla, porque esto es algo irreal, es irreal, es algo imposible, y por lo tanto... Cosa dovrebbe fare uno studente di Kabbalah? Cosa dovrebbe fare uno studente di Kabbalah che insegna filosofia? Come dovrebbe comportarsi? ¿Puedo continuar? Entonces, ¿qué es que un estudiante de la Kabbalah que enseña filosofía, qué es lo que debería hacer? Un estudiante de Kabbalah que es profesor de filosofía, ¿qué puede hacer? Él es maestro de filosofía en las escuelas. Ok, continúa, tienes que sostenerte de alguna forma, pero para ti estudia Kabbalah. No hay nada que hacer. No puedes hacer nada, pero la filosofía ya se salió del escenario humano y no está siendo utilizado, excepto para los filósofos mismos, que tampoco se entienden entre ellos. Y de hecho, ninguno de ellos respeta la filosofía. Sí, David. Rab, ¿cuál es la diferencia entre las cualidades del hombre, de aquel que es atraído hacia la filosofía y aquel que es atraído a la Kabbalah?
Aquellos que son atraídos a la sabiduría y la Kabbalah es porque quieren saber, quieren alcanzar. Y entonces cuando ellos comienzan a estudiar, ellos empiezan a entender que es ir por encima de la razón, que es el medio, de hecho, a través del cual nosotros alcanzamos la realidad superior. Y esta es la diferencia más grande. Y la persona que es atraída a la filosofía, ¿qué es lo que busca? Está buscando conocimiento. Y hay muchos tipos de conocimiento aquí también, porque hablan de la imaginación, hablan de, no sé cómo decirlo. En resumen, bueno, ayúdenme. ¿Cómo diría esto? No me quieren ayudar. Yo creo que la filosofía hoy en día solamente confunde a las personas. Y aunque nosotros utilizamos palabras y discernimientos que de hecho tomamos de ella, en general la filosofía se ha desconectado completamente de todo el desarrollo, la investigación humana. Entonces, debido a esta razón, los cabalistas de nuestro tiempo se permiten interpretar la sabiduría de la Kabbalah para que sea más clara, porque no está entrando en la filosofía ya más aún. Sí. Entonces, aún esto es lo que nosotros aprendemos, pero tal vez aún hay personas que tratan de entender el mundo en el que viven de forma científica y después descubren la sabiduría de la Kabbalah y ven algunas cosas interesantes ahí y llegan aquí al estudio. Y las personas que ya comenzaron su camino a través de la filosofía y de esta búsqueda, ¿acaso serían capaces ellos de ser atraídos a algo que la sabiduría de la Kabbalah les quiere dar? Sí. Una persona sí puede venir de la filosofía y llegar a la sabiduría de la Kabbalah. Y de todo tipo de formas de filosofía que pueden llegar hacia la Kabbalah. Sí. Y de hecho, este es el camino que el Creador preparó para nosotros en general. Toda la introducción a la sabiduría de la Kabbalah a través de la ciencia y a través de la filosofía. Sí. Así que anuncios. Noche de unidad. El milagro de la espiritualidad. El día domingo 10 de diciembre a las 7 hora Israel. En el sistema Arbut. No habrá una reunión física en el edificio de Petah Tikva. El horario del día de hoy, a las 10:40, tenemos un programa algo como eso, con el Dr. Lightman. A las 12, la clase de mediodía. A las 5:30, la lectura del test y lectura del Zohar a las 19:30. Together we can hear. Through the fire we will find a place above the fear. A melody in every heart is waiting to be heard. We will sing with one desire, His song will fill the world. Sobre un mar de odio hoy luchamos por el bien. Nos abrazaremos ya, la ola va a llegar. Un lejano faro está brillando sin cesar.
toda nuestra transgresión cubrimos con amor. Раскрывшееся зло станет вдруг добром, как заполнит пустоту грешным естеством, как из плачения сердец вырвется мольба, все прегрешения покрыв любовью навсегда.